Hola a todos. Mi nombre es Rosario Welly y es un placer y un gran honor haber sido invitada a participar en esta jornada de actualización de traductores 2017 de su prestigiosa universidad. Como habrán podido leer en mi biografía, soy traductora profesional desde hace 2 décadas, con especialización en pedagogía, medios de comunicación social, mercadeo y salud. Soy licenciada en comunicación social y obtuve el certificado de estudios de traducción de inglés a español de la Universidad de Nueva York. Desde el 2000 ejerzo profesionalmente en los Estados Unidos, desde donde les hablo actualmente. Desde el 2001, mi afiliación a la American Translators Association, ATA, me ha permitido mantenerme activa en las actividades profesionales que impactan la industria de la traducción y la interpretación en los Estados Unidos e internacionalmente. Antes de empezar a explorar el tema que nos ocupa, quisiera felicitarlos por escoger una carrera tan apasionante, enriquecedora y llena de retos como lo es la traducción. Ahora pasemos al tema de exposición. En esta ocasión hablaremos sobre el papel que juega el traductor para preservar o mantener la exactitud y la neutralidad frente a los retos de la traducción. Los temas que abordaré están basados en una investigación exhaustiva que llevé a cabo con el fin de comprender las diversas argumentaciones de expertos de que la fidelidad y la imparcialidad en la traducción respecto al mensaje fuente no es siempre posible o que ni siquiera es posible lograr el grado de fidelidad y exactitud que por norma de la ética profesional y las prácticas comerciales se espera de nosotros. Partiendo desde la premisa que, a pesar de los retos y los errores conceptuales que pueda enfrentar, o que podemos enfrentar, el traductor debe invertir su tiempo y esfuerzo en adquirir y desarrollar las destrezas fundamentales para discernir las expresiones equivalentes más adecuadas y producir una traducción fiel e imparcial. Se puede inferir entonces que la neutralidad y la exactitud son el resultado de la habilidad y de la experiencia del profesional de la traducción para compensar las pérdidas naturales que son inevitables en el intento de transmitir las ideas de un idioma a otro. Por ello, a pesar de los métodos de traducción tradicionales que conocemos y tenemos a la mano, nos enfrentamos a diversos retos para hallar las expresiones equivalentes más exactas al traducir metáforas, términos latinos, expresiones temporales y saturadas de referencias culturales y expresiones de probabilidad verbal. El verdadero reto surge cuando dichas expresiones no pueden verterse fácilmente en el idioma meta. Por lo tanto, no puede alejarse más de la realidad, la percepción de que el proceso de traducción que conlleva comunicar ideas y crear entendimiento entre personas de culturas e idiomas distintos es solo cuestión de ser bilingües. De igual modo, no puede aceptarse sin cuestionarse la argumentación de algunos expertos de que la exactitud y la neutralidad en la traducción es una idea romántica, una quimera. Yo me sumo al grupo de los que pensamos que depende totalmente del traductor escoger el método de traducción más acertado a su juicio para salvar los retos que surjan y que puedan comprometer la fidelidad de la traducción. En este sentido, daré algunos ejemplos concretos que podrían ayudarnos a vencer ciertos obstáculos y preservar nuestro papel como meros conductos en la comunicación y transmisión de ideas. Según los estudiosos de traducción, en la traducción de metáforas, las diferencias lingüísticas y culturales entre el idioma fuente y el idioma de destino pueden dificultar el proceso. Como solución frente al impedimento de reproducir íntegramente la metáfora, la investigadora científica Christina Schaffner, en su ensayo Metaphor and Translation,
Some Implications of a Cognitive Approach, cita algunos de los recursos o métodos de traducción recomendados a los que podemos recurrir. Sustitución, o sea, sustituir la metáfora por otra diferente en el idioma meta. Paráfrasis, explicar o interpretar la metáfora para aclararla o ilustrarla. O supresión, suprimir la metáfora en el idioma meta. Sin embargo, Schaffner propone adoptar un enfoque cognitivo en la traducción de metáforas. Es decir, en lugar de suprimir la metáfora en el idioma meta, en el cual inevitablemente se manifestará una pérdida cultural importante, recomienda analizar y comprender la metáfora desde una perspectiva conceptual, lo que posiblemente revelará que en el mensaje fundamental de la metáfora, se halla presente tanto en el idioma fuente como en el idioma de destino. O sea, el mensaje fundamental de esta expresión, de esta metáfora, está en ambos idiomas. Para ilustrar su argumento, la científica utiliza el ejemplo de la traducción de alemán a inglés de la expresión Core Europe, que erróneamente se tradujo por hardcore para explicar la expresión alemana Fester Kern, Inner Group, cuando la intención del texto original en alemán era la de interpretar positivamente a ese grupo o círculo interno, Inner Core, de naciones europeas, al que aludía Core Europe, para respaldar los esfuerzos de unificación de la Unión Europea a principios de este siglo. Al traducir la metáfora literalmente como hardcore, no se transmitió con exactitud la intención del mensaje, lo que entabló un debate entre Gran Bretaña y Alemania. Con este ejemplo podemos concluir que además de dominar los métodos de traducción recomendados, el traductor debe ser capaz de comprender el significado léxico y conceptual de las expresiones para poder preservar la exactitud y la imparcialidad al verter ideas en el idioma meta. La doctora Graciela Isaía y Ruiz también plantea la importancia de la capacitación adecuada del traductor, principalmente cuando se enfrenta a la traducción de expresiones antiguas, de lenguas antiguas como el latín. Así, para aportar algunas soluciones a traducir términos propiamente latinos o provenientes del latín, basé la investigación en algunas de las argumentaciones halladas en la disertación doctoral de la doctora Isaía, quien explica que las expresiones latinas se hallan extensamente en los documentos jurídicos argentinos y en los tribunales estadounidenses. No obstante, la suposición general es que dichas expresiones comunican el mismo significado en todos los idiomas, pero, como plantea la doctora Isaía, este no es siempre el caso. Tomemos como ejemplo la expresión latina certiorari, la cual se encuentra en los documentos de los tribunales estadounidenses, pero que hasta el 1990 se desconocía en el derecho argentino. Es decir, la expresión no existía en la cultura de destino. Para enfrentar el reto, los traductores argentinos eligieron dejar la expresión intacta y añadir una explicación sobre su significado. Tras la aceptación del término por la cultura argentina, en la actualidad certiorari se deja en latín sin necesidad de que el traductor tenga que añadir la explicación. Entonces, podemos concluir nueva vez que el traductor debe comprender el papel esencial que juega el contexto en la traducción y la importancia que tiene ampliar sus conocimientos en las diversas teorías de traducción y específicamente en la traducción jurídica si es el campo de especialización. Asimismo, concuerdo con la doctora Isaía en que todo traductor debe adquirir y poseer un dominio excelente de los idiomas del y al que traduce. Incluso conocer el trasfondo histórico y el uso de los vocablos de dichos idiomas, a fin de comprender la idea fundamental de la expresión, que no siempre se encuentra explícita ni es evidente. En el caso de las expresiones temporales, conocer el tiempo o periodo histórico
y el tiempo cultural de la expresión es primordial para salvar los retos. Como explican Peter Torop y Bruno Osimo en una investigación sobre el tema, hay dos retos relacionados con el tiempo histórico de los textos. Cuando el tiempo histórico del texto fuente concuerda con el tiempo histórico del texto de destino y cuando existe una marcada diferencia entre el tiempo de creación del texto y el tiempo actual en que se efectúa la traducción. Cuando el traductor conoce la historia lingüística de la expresión temporal, entonces podrá investigar el equivalente idóneo para sincronizar el tiempo histórico del texto fuente independientemente de cuál sea el tiempo en que se realiza la traducción. Otro reto en la traducción de expresiones temporales se relaciona con el tiempo cultural. Los académicos Torop y Osimo explican que las culturas evolucionan a ritmos diferentes y que muchos fenómenos culturales no existen en las culturas secundarias. Como ejemplo, citan un caso importante cuyos protagonistas fueron traductores estonios y rusos, y el reto que enfrentaron al traducir textos de la época del clasicismo francés. Dichos traductores tuvieron que vencer el obstáculo de la carencia del lenguaje poético de la época del clasicismo en vista de que el clasicismo ruso posee su propia tradición y repertorio estilístico, y la literatura no es una característica representativa de la cultura estoniana. En los casos cuando existe una gran distancia entre el tiempo histórico y el texto fuente y el texto meta, habría que traducir una tradición completa en la cultura de destino, como sugieren los autores. Por lo tanto, para llevar a cabo la traducción se requiere un conocimiento profundo de la historia y las diferencias culturales de las culturas de origen y de destino, lo cual tiene relevancia, según Torop y Osimo, ya que los traductores pueden escoger de la cultura de destino, de la cultura meta, expresiones que sean equivalentes y cercanas a las expresiones del idioma fuente, con la finalidad de crear un nuevo lenguaje de la tradición no existente. Podemos concluir de nuevo que para lidiar con las expresiones temporales es necesario que el traductor busque la comprensión cultural, histórica y contextual de los idiomas y las culturas desde y hacia donde traduce para que sea capaz de escoger el procedimiento correcto y los equivalentes lingüísticos idóneos. Este criterio aplica también para traducir expresiones idiomáticas saturadas de referencias culturales. Esta vez fundamenté mi investigación en el ensayo de la profesora adjunta de idiomas, Chen Kui Min, que argumenta que en inglés existen expresiones con profundas referencias culturales, cuya información cultural no es fácil transmitir mediante la traducción directa o literal de la expresión. Como ejemplo, usé un caso en el que participé directamente cuando era traductora de planta en uno de los hospitales pediátricos más grandes de Dallas. La función principal del equipo de traducción al que pertenecía era traducir del inglés al español y del español al inglés a veces, con sentimientos informados, instrucciones de alta y una variedad de documentos de educación al paciente, entre otros. El público de destino estaba constituido y sigue estando constituido por una comunidad hispana de distintas nacionalidades, pero donde predominaba y predomina la cultura mexicana. Por lo tanto, el reto constante para los traductores, para nosotros, era traducir los textos empleando un vocabulario y una terminología inclusiva de todas las nacionalidades de hispanohablantes de la comunidad. Uno de estos retos surgió con la traducción de lo que a primera vista parecía un documento sencillo. Se trataba de un folleto promocional sobre la apertura de clínicas ambulatorias. Luego de evaluar el folleto, sin embargo, nos encontramos con el dilema para traducir la palabra inglesa primary,
dentro del contexto primary care, que en ese entonces no contaba con una traducción aceptada ni acuñada dentro del ámbito de la salud. A pesar de que el cognado primario o primaria puede emplearse en este contexto, usarlo en la traducción de la expresión primary care lo habría convertido en un falso cognado, como pudimos concluir luego de conducir una investigación exhaustiva que abarcó consultar diccionarios especializados como el libro rojo del doctor Navarro, revistas científicas de diversos países de América Latina, a intérpretes y médicos. Pudimos confirmar que la dificultosa expresión explicaba un concepto cultural del sistema de salud de los Estados Unidos que aún no contaba con una expresión equivalente en la cultura de destino. Para vencer el reto, optamos por la paráfrasis como método de traducción. Sin embargo, como plantea Quimin, hay que tener en cuenta que al parafrasear ocurrirá una pérdida ineludible de información sobre la cultura fuente, que en nuestro caso en particular se trataba de la cultura estadounidense. Dichas pérdidas tienen lugar particularmente cuando no es posible, como en nuestro caso, transmitir con exactitud la información cultural de las palabras saturadas de referencias culturales, tal como primary, mediante la traducción literal, la sustitución, aunque con este método, al sustituir, uno se arriesga a transmitir más información de la cultura de destino que de la cultura fuente, o usando el método de adición, que es añadir explicaciones. Por lo tanto, en lugar de traducir directamente primary care como atención primaria, el equipo optó por atención general, o sea, clínicas de atención general, expresión que encajó perfectamente dentro del contexto en que se usaría y que también garantizaba que la mayoría de las nacionalidades de hispanohablantes lo entendieran. Otro reto que podemos citar puede surgir en la traducción de expresiones de probabilidad verbal, halladas en encuestas y cuestionarios del ámbito de la salud, como probably y possibly, que como plantean los científicos Lawrence Cohn, Miguel Cortés y Adolfo Álvarez en su ensayo Quantifying Risk, Verbal Probability Expressions in Spanish and English, hispanohablantes de origen mexicano malinterpretaron el significado de esas expresiones. Explican los autores que probable y probablemente transmiten menos certeza para un hispanohablante que el término probably para un anglohablante. Así, probablemente y posiblemente, tanto en inglés como en español, pueden inducir a malinterpretar el grado de certeza de los participantes en cuestionarios, error que puede comprometer la validez de las respuestas en los cuestionarios de salud. Podemos concluir que el traductor se beneficiará en gran medida de la investigación y consulta de textos científicos por traductores y lingüistas expertos que plantean los desafíos y las posibles soluciones que han encontrado. Así pues, el consenso entre los expertos citados aquí, y a cuya argumentación me adhiero, es que tanto en la aplicación teórica como en la práctica de la traducción, los traductores somos los responsables de elegir el método más apto para producir nuestras traducciones y preservar la exactitud y la neutralidad del mensaje que se nos ha confiado transmitir. El traductor profesional de los Estados Unidos, que está asociado a la American Translators Association, se rige o debería regirse por el Código de Ética y Prácticas Comerciales que nos responsabiliza a traducir o interpretar el mensaje original fielmente para satisfacer las necesidades del destinatario. Pese a estas expectativas, algunos académicos, como Siobhan Brownlee, argumentan que no todas las traducciones son beneficiosas ni son neutrales y sugieren que la falta de neutralidad es evidente principalmente
en situaciones de conflicto, dado que el traductor no siempre es capaz de trascender sus afiliaciones políticas y culturales y actuar como un mero conductor de ideas entre las personas. Brownlee cita un ejemplo sacado de su investigación de la obra de María Tomosko sobre la traducción de literatura irlandesa antigua al inglés e informa que a finales del siglo XIX o a principios del siglo XX los traductores manipularon el texto literario en cuestión para darle una imagen noble y benevolente al personaje principal, para ajustar de esta manera las características del personaje a los valores y modelos literarios ingleses de la época, cuando en realidad el personaje del texto irlandés era descrito como un ser violento e impúdico, un ser violento e impúdico. Aunque Brownlee perciba este ejemplo como una evidencia de traductores que pudieron haber manipulado la historia, uno debe preguntarse si actuaron así por convicción propia o por obligación de las fuerzas políticas y autoritativas de la época. Y si bien su planteamiento es válido, es también controversial y por lo tanto amerita ser explorado y ponderado. No somos ingenuos y reconocemos que no todos los traductores traducirán con exactitud e imparcialidad y que como seres humanos que somos, podríamos disminuir la neutralidad y la exactitud con nuestras ideologías y prejuicios. Sin embargo, queda claro que ya sea como traductores o intérpretes profesionales en el ámbito, nos debemos a las normas de ética por las que nos rigen nuestras universidades, asociaciones profesionales y nuestros colegas. Si existe el riesgo de que nuestros valores o prejuicios nos impidan preservar la imparcialidad y la exactitud que nos han confiado verter en otro idioma, siempre podemos rehusarnos a aceptar la asignación. Por eso les hago esta pregunta. ¿Debe el público aceptar la noción de que el traductor no puede trascender la cultura, la educación ni las idiosincrasias para reproducir un texto, ya sea escrito o verbal, neutral y exacto, dentro de lo posible? Los traductores somos llamados a transmitir ideas sin conferirles a estas nuestros prejuicios ni nuestras creencias. Si en una situación dada nos vemos tentados o forzados a hacerlo, es el momento de tener en cuenta esta frase del fallecido catedrático Jack Child, que me tomé la libertad de traducir al español para esta ocasión. El traductor también debe recordar que al igual que el autor, será juzgado en los años venideros por la palabra escrita que permanece. Scripta manet, verba volant. Muchas gracias y espero que esta exploración de los retos en la traducción para preservar la neutralidad y la exactitud hayan sido provechosas para todos ustedes. Es un placer y espero conocerlos en algún futuro cercano personalmente. Muchas gracias.